Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Escuchar comprensivamente en la vida cotidiana. Hoy tenemos como invitada a Viviana Rey, psicóloga de Argentina, una persona con una amplia trayectoria y experiencias diversas en el campo de las relaciones de ayuda y, por supuesto, en el campo de la escucha comprensiva, no solamente dentro del ámbito psicoterapéutico, sino en otros ámbitos también de la vida, pues diríamos cotidiana y que son muy importantes. Así que te agradezco muchísimo tu presencia, Vive, Mm, aquí con mm, nosotros, porque estoy seguro también de que nos vas a compartir cosas que nos van a inquietar, a mover, a invitar, ¿verdad? A poder también nosotros ir más en esta línea del escuchar comprensivamente. Bien, no. Bienvenida, Vivi. Bueno, muchas gracias, Salvador. Muchas gracias y por inspirarnos también a seguir cuidando este espacio que es el escuchar, ¿no? Sí, Tu sí, propuesta es que sigamos ahí sí, observando, cuidando, sí, viendo cómo así lo es, cultivamos la escucha. Así que así es, agradecida de que me llames a ser parte de este proyecto. sí. ¿Y qué tal, Vivi, si nos hablas un poquito de algunos de esos proyectos donde tú has Mm, estado o estás ajá, actualmente haciendo alguna mm, actividad ujú, diferentes al ámbito del espacio terapéutico mm. propiamente dicho? Sí, ujú, sí. Em, sí, además de mi tarea en el consultorio, em, he participado de varios proyectos en ámbitos diversos, en donde fuimos llevando la escucha comprensiva, a diferentes territorios. Por ejemplo, trabajé durante 6 años más o menos en un proyecto en un penal donde armamos un taller de arte, específicamente de alfarería, eh, en donde trabajábamos grupalmente la expresión artística y la escucha de la persona. Fue una tarea muy profunda y muy rica para todos. Eh, También participé en proyectos de trabajo con mujeres en territorios vulnerados y vulnerables socialmente, económicamente, de barrios carenciados, en distintos lugares del conurbano bonaerense, que es la zona que rodea la ciudad de Buenos Aires, en donde hay mucha población eh, que vive de manera precaria y que, bueno, son un poco los olvidados, ¿no? De las profesiones, ¿no? Más de ayuda no suelen llegar. Y bueno, pudimos participar de algunos programas muy interesantes que se hicieron eh, para poder acompañar a mujeres, eh, y mujeres también que crían a sus hijos e hijas en bastante soledad, porque sus parejas, sus compañeros o compañeras o viajan o por trabajos eventuales, o por el tipo de relación que terminan quedando muy solas frente a la crianza de sus hijos. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto que acompañó eh, esos procesos de estas mujeres. Y en esos proyectos la escucha fue el lazo fundamental para poder mantenerlo vincular, para poder acompañar transformaciones, necesidades. eh, entonces, bueno, ahí hay ámbitos donde podemos hablar un poquito de cómo fue escuchar. eh, en esos territorios donde el objetivo o el motivo de la relación no era terapéutico, Ujú, mm, ujú. ¿no? Sino más bien, por ejemplo, en el penal tenía que ver con poder acompañar a estas personas a que sus procesos carcelarios tuvieran un sentido mayor,
que simplemente cumplir una condena, que puedan ser vistos no solamente como el preso, sino como alguien que está atravesando un proceso. Entonces, ahí la escucha comprensiva eh, ocupó un lugar fundamental, sobre todo también en poder despejar todos los prejuicios que tenemos frente a la persona que está privada de la libertad. Eso fue uno de los em, movimientos más importantes que tuvimos que hacer como equipo, en nosotros y en quienes nos acompañaban, poder despejar nuestro corazón, nuestra mente, nuestra oreja de todos los prejuicios ujú, y ir permitiéndonos sentir que esa persona que estaba ahí no era el representante del mal en la tierra, sino ujú, un ser humano en un proceso que incluyó estar privado de la libertad, por ujú, las razones que fueren, ¿no? ujú, Entonces, en lo concreto, como lo que ocurre cuando, cuando estas personas que generalmente están estigmatizadas por ellos mismos también, con la autoestima absolutamente destrozada, por decirlo de alguna manera, comienzan a sentir que su palabra tiene un valor, que cuando nos dicen algo lo escuchábamos con respeto y con sentido y con compromiso, se iba produciendo en ellos un modo de estar absolutamente novedoso. ujú, Eh, Esto en lo carcelario, ¿no? En lo que tiene que ujú, ver, que por ahí es una zona de la que se habla muy poco, ¿no? ujú. De los presos como personas atravesando procesos. Ujú. Es un Sí. territorio difícil. Sí, A ver, déjame mm, resaltar dos cosas y además sí, verifico si entendí sí, bien. claro, perfecto. Una es que para ti, junto con el grupo de personas que fueron a hacer este proyecto y quienes nos Ujú, acompañaban, estar con las personas que estaban ahí en la cárcel les implicó el sacudirse, el quitarse una diversidad de prejuicios. ujú, Me imagino no solamente pensados, también sentidos, claro. para poder escuchar con libertad y amplitud y frescura lo Ujú, que estas personas iban compartiendo, expresando con ustedes. ujú, sí. Mm, Y que la otra cuestión que para ti también fue muy clara es que cuando se fueron dando estos encuentros de relación y de escucha, fuiste notando que ocurrían experiencias significativas también para estas personas. ujú, sí. Ujú, sí, absolutamente. Puedo contar un ejemplo, como una Adelante. anécdota, con por ahí que eso Sí, da, ¿no? Em, por supuesto que estos ejemplos, es importante para mí resaltar esto, que siempre es en medio de procesos que van ocurriendo, sí, ¿no? Entre las personas. Entonces, a veces sí, tomar un ejemplo recortado suena como que algo ocurrió muy mágicamente, ¿no? sí, Pero esto, tener en cuenta que esto ocurrió en medio de un proceso. sí. Déjame Eh, decir, eso más como tener una fotografía que tomas en un momento dado de una película, pero no exacto, tienes ni el antes ni el ni el después. después, exacto, claro. Voy a mostrar esta foto. Buenísimo, me encantó la comparación película-foto, total. Bueno, la foto. La foto estábamos trabajando con el grupo, un grupo de 10 varones entre 18 y 40 años. Nosotros nunca preguntábamos por qué estaban ahí, qué los había llevado ahí. Si ellos querían, lo podían contar, pero no poníamos el acento ahí, en cuál había sido el delito que los había llevado a estar privados de libertad.
Y trabajábamos mucho en hacer en varios momentos del taller una ronda de escucha. Eh, Algo que ocurre en la población carcelaria es que la violencia y la reactividad está muy a la orden del día, ¿no? Entonces, estábamos una mañana que era la mañana previa al Día de la Madre, y en el taller de alfarería todos habían hecho un regalo para sus madres. Y en la ronda de escucha, cada uno mostró lo que había hecho y contó por qué le había hecho a su mamá eso. Y lo íbamos poniendo en el centro del grupo, como una especie de ir armando un fuego común con todas las piezas hechas en alfarería por cada una de estas personas. Y en un momento uno de las personas toma su pieza y cuando empieza a contar lo que le pasa, se le rompe. Se rompe su florero que había hecho durante varios encuentros para su mamá. En cualquier ocasión, eso hubiera provocado en esta persona, que además era alguien muy impulsivo, un ataque de ira. Entonces, en el grupo se hizo un silencio y él se quedó callado con el florero en sus manos, se puso a llorar, algo que en un penal no suele ocurrir porque es signo de debilidad. Y uno de los compañeros del grupo se acercó, lo miró y le dijo, ¿qué necesitas? Él dijo, no sé, no sé qué hacer. Y esta persona que se acercó le dijo, ¿querés que lo arreglemos? Y entonces dijo, sí. Y todos se levantaron, unos trajeron más barro, otros trajeron los pinceles, armaron la mesa del taller de nuevo y entre todos lo ayudaron a reparar. Esto que por ahí es difícil de transmitir lo que decía, la película de Ujú, esto, ujú. ¿no? Pero Sí. en esta foto estamos pudiendo ver un proceso que pasó de sentir a mi compañero de penal como un enemigo, como un alguien del que me tengo que cuidar, a alguien a quien puedo escuchar. Y además de alguien a quien puedo escuchar, alguien con quien puedo colaborar. Ujú, Y además de alguien con quien puedo colaborar, alguien que puede recibir mi ayuda. Y ujú, eso rebotó en el resto del grupo y se armó una acción cooperativa y no competitiva que tuvo que ver para mí y para nuestro tema, Salvador, con haber experimentado escuchas, espacios seguros, poder mostrarme tal cual soy, tal cual soy, sin ser juzgado. Entonces, esto para mí es un ejemplo de lo que ocurre en una situación tan compleja como la de un penal cuando las personas experimentan el ser escuchados con una escucha comprensiva y segura, de ujú, aceptación, de acompañamiento. ¿M? ujú. No sé si resulta claro el ejemplo, ¿no? De lo que puede ocurrir. Pues por lo menos muy emotivo y emocionante, sí, porque iba yo sintiendo como toda la emoción, casi en un momento dado me sentía como estando ahí Ay, qué en la bueno, situación, claro. Ujú, participando de todo mm, sí, lo que iba ocurriendo, ¿no? ujú, Y tú sí. resaltas todo esto de la importancia de la presencia, de sentirse acompañado en Ujú, un ambiente donde no hay juicios, ¿no? ujú, Donde no te quieren ujú, corregir la plana, sino que puedes sí. mostrarte Ujú. como eres.
ujú, ujú. Y Sí. yo quisiera Mm, resaltar también, nada más para ser explícito, el no quedarnos con darnos cuenta de lo que ocurrió. mm, La persona está, se le rompe el regalo, el otro le pregunta y luego van, porque esto es como, a un nivel es como los comportamientos observables que podemos ver, que ujú, por supuesto tienen su matiz de sorpresa, de valor por todo esto que también ya nos dijiste de la colaboración y demás. Pero a lo que quiero explicitar es los significados vividos por estas personas ujú, al, ujú, al estar ocurriendo estos diferentes ujú, comportamientos, ujú, ¿no? ujú, Y estos significados vividos no solo de cada quien en relación a lo que va pasando, sino también a los lazos de afecto y de relación que se van expresando. Aquí sí que creo que podemos hablar también de esas mm. conexiones sutiles entre ellos que Claro. posibilitan Ujú, estos ujú, comportamientos. ujú, No sé tú cómo claro. lo veas, Vivi. Ujú, mm. Sí. Em, Justamente el territorio del penal es muy complejo para lo sutil, ¿no? Mm. Sin embargo, esto que ocurrió en esta foto tuvo que ver con ese tejido sutil de, sí, de haber experimentado y sentido, ¿no? En los territorios tan vulnerados, todo está Ujú. vulnerado. Sí. Todo, todo, todo está en riesgo de ser perdido. Ujú, Todo está en riesgo de ser, sí, perdido, violado, ¿no? En esos ujú, territorios. Entonces, muchas veces lo sutil se pierde, es como una gotita de miel en un contenedor amargo, ¿no? ujú, Que esa gotita ujú. sutil no se siente rápidamente. Mm. Sí. Pero esa gotita que por ahí es este modo de relación con el equipo que íbamos al penal llevábamos, ¿no? Iba encontrando en esas personas esas puntitas muy sutiles que iban permitiendo, por supuesto no en todos, ¿no? Ujú, ujú, Pero que iban ujú, permitiendo poder, em, vos hablaste de los significados sentidos, ¿no? Poder comenzar a transformar algo de lo que significa un lazo de confianza para mí, o ujú, algo de lo que significa llorar frente a ujú, otro. Ya ujú, ahí hay una, cuando, cuando alguien llora y es recibido, qué diferente cuando alguien llora y es juzgado, ujú, insultado, ujú. inclusive maltratado, Sí, echado, ¿no? sí, sí. Eh, entonces, eh, parece algo muy eh, naif, tal vez, ¿no? Ujú, Sin embargo, en la vincularidad, eso que parece lo pequeño y que no ujú, sirve, se transforma en poderoso cuando llega ese momento de transformación, cuando ujú, llega ese momento donde se pone en juego, pasó algo en lo que yo podría responder con mis hábitos de siempre, sin embargo pude otra cosa. ya. Y fue por esas conexiones sutiles, no solo con nosotras, sino en el grupo. Ujú. Sí, Lo sí, que se sí, sí, pudo tejer ahí. sí, Mm, mm, sí. mm. Y Entonces, estás ahí bueno, también ujú, marcando la ujú, importancia, ¿no? Y el valor de las presencias de los demás. claro, ujú, sí, mm, sí. Pienso también, Salvador, que por ahí el trabajo en el penal es algo muy extremo, que tal vez las personas que nos están escuchando
en la vida cotidiana em, estén frente a otros desafíos, ¿no? Que sí, por ahí esto sirve como ejemplo de la potencia de lo sutil, ¿no? sí, 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 Pero tal vez pienso que podríamos compartir un poco lo potente de la escucha o de qué se trata, ¿no? Escuchar comprensivamente en la vida cotidiana para usar tus sí, términos, sí, que por ahí poder traer algunos ejemplos o contextos más habituales, ¿no? sí. O por lo menos con Mm. lo que es más probable que nos topemos muchos de Claro, nosotros, claro, ¿no? sí, sí. Pues me encantaría, Y, Vivi, a ver. ¿sí? Em, Igual creo que hablar de lo otro también es importante, porque como tejido vivo que somos, ¿no? Ese territorio que queda como en lo oscuro, como en lo que, y sin embargo mm, vibra constantemente en nuestras vidas, ¿no? Bueno, con esos procesos me parece que está bueno haberlo nombrado también, ¿no? Pero Sí, podemos sí, ir a un sí, territorio un poco más sí, habitual, sí, esperable, ¿no? Que no está sí, destegido de lo otro. sí, sí, sí. Mm. Eh, bueno, he trabajado también bastante en consultas que tienen que ver con crianza, ¿no? Que por ahí también, eh, además de la propia experiencia de ser madre y Mm. acompañar el proceso de crecimiento de mis hijos, ¿no? Ujú, También he podido acompañar desde la escucha a madres y padres que, s- que, que se han encontrado con dificultades en el ujú, momento de estar con ujú. sus hijos Sí, y que sobre todo en lo comunicacional ujú, aparecen, ¿no? Como dificultades, ruidos, esto que decíamos, ¿no? sí, Hay un montón de prejuicios y de sí, cuestiones que sí, en la relación tan cotidiana entre una mamá y su hija o su hijo, ¿no? Interfieren, ¿no? sí, sí. Eh, Y es que al final de mm, cuentas, pues podemos preguntar, pero es que ¿dónde aprendemos eso? mm, ¿En qué sí. espacios de la vida social, cultural Mm, hay un ujú, espacio para aprender una buena ujú, comunicación, una buena relación con otros, ujú, cómo ser mm, un buen papá o una buena mamá, lo ujú, que eso signifique, pero bueno, mm, lo podemos mm, definir pero ujú, ¿cómo se va aprendiendo? ujú, ¿Cómo claro. enfrentar las dificultades, las Mm, dudas, las incertidumbres? ujú, mm, sí. Mm. No hay un manual, no hay un manual, pero tampoco hay espacios para que podamos conversar sobre estas Ajá, cosas, ajá, ¿no? sí, Me parece que a veces ponemos mucho el acento en que me ayuden a resolver, más que en que me ayuden a conversar, a que podamos escuchar, a ver cómo hace otro. Un poco tu propuesta con la escucha es esa, ¿no? Pero esto, si lo llevamos a estos ámbitos, también muchas veces nos encontramos en lo cotidiano muy solos con lo que nos pasa, ¿no? sí, 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 Y tal vez no tiene que ver con resolver, sino con estar acompañados en lo que nos va pasando con el crecer de nuestros hijos, ujú, con, con los miedos que nos da criar en estos tiempos. Pareciera que tenemos que tener soluciones y respuestas para todo y que si no las tenemos como padres o madres, estamos fallando porque tendríamos que tener las respuestas. Mm. Nos sentimos solos y nuestros hijos y nuestras hijas se sienten solos también, ¿no? Es creo que estamos en un momento donde la conexión, en la era de la hiperconectividad, la conexión, ¿no? la gran paradoja, Ese, ¿verdad? Y contradicción. claro, sí. Claro. Entonces, poder
propiciarnos espacios para poder conversar acerca de eso, es empezar como a retejer la conexión. Porque creo yo, Salvador, que es esa conexión lo que nos hace verdaderamente personas, ¿no? ujú, El, re- el- el sentirnos en conexión, no solo con el otro, sino con la vida, con todo lo viviente, ¿no? Eh, nuestras, creo que nuestras angustias más profundas se producen cuando empezamos a sentirnos como destejidos de la sociedad, como puede ser alguien que está preso, destejidos de la relación con nuestros padres, destejidos de nuestros territorios vitales, de nuestros contextos, cada vez más solos, ¿no? sí, Y, frente a una sociedad que nos pide cada vez más que podamos resolver solos, sí, ¿no? Yo creo que el trabajo en la escucha y en estos territorios también de crianza, cotidianos, empezar por la reconexión, ujú, por volver a sentirnos conectados. Y escuchar, para mí, es como un hilo que va hilvanando y nos va volviendo a reconectar. Cuando nos escuchamos, estamos volviendo a habitar ese territorio que me une con el otro. ujú, Si yo te hablo y vos me escuchás, yo vuelvo a sentir una conexión, al menos con vos. ujú. Ya hay algo ahí que se unió y que Y, es la inspiración para seguir otras conexiones. ujú. Y resalto eso que dices, es sentir la Mm. conexión, Exacto. Mm. Mm. Sí. es O- vivenciar la conexión. exacto, sí. Experimentarla. Ujú, Me gusta a mí la palabra experimentar. Me ujú, parece que une mucho de lo que está desunido, ¿no? Como no es concepto y tampoco ujú, es como una vivencia, es todo junto, ujú, ¿no? Lo que ujú, pienso, lo que siento, lo que me pasa en el cuerpo, lo que se transforma en mí. Eso es ujú, experimentar para mí, ¿no? Entonces, poder experimentar verdaderamente esa conexión. Hoy se habla mucho, ¿no? De que estamos todos conectados, somos todos uno, etcétera. Otra cosa es experienciarlo. Y eso se experimenta en el presente, en el aquí y ahora de la conexión, sí, sí, ¿no? sí, Eh, volviendo un poco al tema por ahí de la crianza o de la relación entre padres e hijos, yo creo en, que en estos tiempos tan exigidos como ser mamá o ser papá y poder tener espacios para realmente escuchar a nuestros hijos, más que en darles respuestas, es un desafío. ujú, Y que es un desafío que implica animarme como madre o como padre a no saber, a no saber. Si yo no sé, puedo acercarme al mundo de mis hijos y conocerlo. Ahora, si yo creo que ya sé, porque yo ya fui adolescente, porque yo ya estoy de vuelta, porque yo ya viví, porque yo ya, ¿no? Pierdo la conexión con mi hijo real, concreto, que está ahí y que su presencia va a transformar mis saberes. Por eso como digo si, pu- animarnos a no saber. sí, como si pudiera decir a mi hijo, a mi hija, al final de cuentas, nunca acabo de conocerlo o de conocerla. Exacto, En todo caso, sí, siempre lo estoy conociendo, sí, porque es exacto. también en su novedad, en su cambio. Y a Sí. veces es como suponer, ah, ya sé cómo es, ya sé qué le gusta, ya sé qué Mm, piensa.
claro. Ya no Ujú, averiguo, ni me fijo, ni observo, ni atiendo. ujú. Claro, porque yo ya sé. Mm, sí. Y entonces la conexión real, experimentada, sentida, se alimenta cotidianamente. No es esto ya está, ya lo sé. Ujú, Mm, ¿No? La vida es transformación constante, nos ujú, transformamos con el otro. Entonces poder escuchar tal vez eso que me trae mi hija, que me inquieta, que no sé cómo responder, que nunca lo viví, poder estar en contacto con eso desde esa eh, pregunta más que respuesta, ujú, ¿no? Me permite a mí transformarme como mamá y poder estar más cerca de esa hija real ujú, y no de esa madre que debo ser, ujú. esperando que mi hija se transforme en la hija que debe ser. Estaba aquí diciendo, bueno, eso es algo que hacemos todos los días, como papás, como mamás, y tú nos invitas a considerar hacerlo desde el no saber, es Ujú, decir, desde el no lo conozco, lo he estado mm, conociendo, la he estado claro. conociendo, la voy Ujú, conociendo, ujú, pero si sí. quiero seguir actualizado. Exacto. Entonces Sí. es algo para Mm, hacerlo todos los días y me ujú, implica estar como con esta actitud, disposición de apertura, curiosidad y mm, receptividad sin juicios para ir ujú, captando aún en pequeños detalles de expresión ujú, lo que va mostrando, ujú, compartiendo en el día a día. ujú, ujú, ujú. Exactamente. Sí. Y quiero poner el acento también en esto, Salvador, que es animarme también a yo mostrarme, Mm, a, eh, a mostrar también mis transformaciones, a presentarme frente a mi hija o mi hijo con la humanidad que soy. Más que con la palabra de sabiduría, sino como la persona que yo puedo escuchar lo que mi hija me trae y animarme a dejarme conmover por eso. ujú, Y que eso sea, ahí pulsa la vida, ahí pulsa el ujú. movimiento vital, que nos va a llevar eh, a transitar los caminos que sean Sí, necesarios, ¿no? porque Mm, decía, bueno, lo que eso genera, lo que eso comunica, expresa, pues es dejarme sentir yo mi propia mm, duda, mi propia mm, sí. incertidumbre, Ujú, ujú, el sentirme sí, conmovida con lo que sí. él o Ujú, ella me están mm, compartiendo. ujú, Y cuando él o ujú, ella también captan, se dan cuenta ujú, que tú te estás mm, sintiendo conmovida en mm, relación con eso. mm, mm, ujú, Como mm, mm. el significado que también tiene para ellos eso, ¿no? Claro, porque es como cambiar un poco el paradigma, ¿no? Del dar respuestas y de por una posición o por un modo de estar que Mm, tiene que ver con darnos a conocer, ¿no? mm, Con mostrarnos reales, con poder mm, decir, mm, no sé cómo se resuelve lo que te está mm, pasando, pero no dudes que voy a estar acá para acompañarte. mm, ¿Mm? ujú, ¿No? No, lo que decís me asusta porque tengo miedo, ¿no? O ujú. porque yo pasé por esa situación y no supe cómo resolverla y a veces también temo que no sepas cómo resolverla, Sí, ¿no? sí, Pero yo estoy acá, sí, estoy acá para sí. vos, ¿no? Bien distinto a decir, tenés ese problema, lo que tenés que hacer es esto, después resolver esto otro. O sentirme culpable por no saber, Ah, sentirme mala persona, mala madre por no saber, que esto ujú, no pasa también. ujú.
Entonces, esto de animarnos a darnos a conocer Ujú. Sí. cómo realmente somos frente al otro. Ujú. Eso Vivi, atraviesa todas las relaciones, me parece. entonces, la pregunta que me viene ahí es cuando lo que te comparten, el hijo o la hija, no va por el lado del dolor, del desconcierto, del problema, Ajá. sino va más por el lado del proyecto, del descubrimiento, de la curiosidad, de la Mm, decisión importante que tienen que tomar, pero que no saben para dónde. Eso ajá. también Mm, entra en mm, esto de la escucha comprensiva, porque a mm, veces algunas personas podrían pensar que solo cuando hay un problema o algo que duele hay que mm, escuchar comprensivamente. mm. Me Y en este encanta otro la tipo de situación, pregunta. Claro. Mi respuesta es absolutamente sí. Por, por varias cosas, ¿no? Por varias razones. Pero una es porque este modo de estar y de escuchar no es una técnica, sino que es un modo de estar con lo que sea que ocurre, ¿no? Entonces, claro que también cuando nuestros hijos, bueno, ahora lo estamos reduciendo a la relación sí, sí, padres e sí, sí, hijos, ¿no? Pero se puede sí, ampliar a todas las pero no es relaciones. exclusivamente de ellos. Sí, claro, pero que claro que cuando aparece un logro o algo que resolvieron o no necesariamente el dolor o el conflicto o la crisis, Ujú, por supuesto que el darnos a conocer con eso que nos pasa cuando nuestros hijos nos comparten eso es absolutamente necesario porque también en la vida está mezclado todo. No es que hay ujú. un compartimento por donde va el dolor y la crisis, otro compartimento, ¿no? La vida es más bien un abigarrado mundo de diversas sensaciones juntas, ¿no? Sí, Entonces, creer que esto es una posición solamente para lo que viene en el casillero del dolor, crisis, angustia, desesperación. eh, Me parece que recorta de todo lo demás cuando en realidad la vida viene con todo junto. sí, Entonces, esto tiene que ver me parece, de vuelta lo que para mí es fundamental, que es el modo en cómo nos relacionamos con lo que ocurre. sí, Estar presentes ahí, con deseo de entrega. Esto también lo quiero decir, quiero aprovechar también para decir esto, Salvador, que a veces cuando hablamos de nuestras habilidades como, como para escuchar o compartimos las cosas que sabemos, eh, a mí me doy cuenta que quiero cuidar a a las personas, es un vicio, de que, de algo muy de nuestros tiempos, que es la exigencia y pareciera que todo el tiempo tenemos que ser diferentes a los que somos, a lo que somos. Entonces, ahora, a partir de esto, tengo que darme a conocer constantemente en mis relaciones. Esto quisiera que no ocurra, porque tal vez es un poco paradójico, ¿no? sí. Pero de lo que se trata es de que podamos confiar en lo que somos para poder tejer con el otro como es lo nuevo entre Mm, nosotros. mm. Mm. Si no es como que todo el tiempo estamos atrás de una zanahoria muy como exitista, que es llegar a ser perfectos, ¿no? Y, y la verdad es que creo que lo perfecto es lo que podemos construir con lo real que somos. Y es con otros Ujú. siempre, ¿no? Entonces, como que esto no se transforme como en un deber ser, sino más bien Sí, como una invitación a probar, ofrecernos a las relaciones de una manera diferente y ver qué pasa. Ver qué pasa si me animo a, a mostrar mi vulnerabilidad,
¿Qué pasa si me animo a contarte lo que me pasa cuando me decís algo? ¿No? ¿Qué pasa si yo le ofrezco al otro la verdad de lo que siento? ¿Qué Ujú, ocurre? Mm. La experiencia muestra que ocurren movimientos muy creativos cuando eso pasa, ajá, ¿no? ajá. Mm. Así que bueno, Que eso. yo puedo corroborar también con mis experiencias también para ¿No es sumar cierto? ahí a esto que dices. Qué bueno, claro, claro, claro. Cada vez lo podemos decir con más confianza por la experiencia, porque Ujú, corroboramos que eso ocurre, ujú. ¿no? Mm, Sí, sí, sí. mm, mm, sí. Vivi, muchísimas gracias. Qué Bueno. conversación tan emocionante. De Mm, veras que yo siento así como todo un movimiento acá de, mm, ay, por aquí, ay, por mm, allá, y me quedo con esto sí. para luego meditarlo, Mm, ¿no? mm, Y mm, yo compartiría, digamos, una expresión que tú nos compartiste, quizá un poco parafraseada, diciendo, pues, te invitamos a quienes nos escuchan a confiar en lo que eres, mm, para poder tejer con los demás algo nuevo, que sí. sea valioso y Mm, significativo en el vivir. mm, mm. Gracias, gracias, Salvador. Suena, me encantó ese parafraseo que hiciste. Te lo agradezco. Sí. Mm, mm, mm. Y bueno, pues entonces queda Bueno. más que terminar. Mm, Si hay algo más que tú mm, quisieras así mm, comentarnos mm, brevemente, Vivi. mm. Eh, Básicamente esto, ¿no? La gratitud por este encuentro, que también me parece que es en acción lo que venimos diciendo, ¿no? Que nos encontramos, conversamos, eh, nos ofrecemos lo que tenemos, nuestro estar en el mundo y la Sí, experiencia. sí, Espero de corazón que esto sea de inspiración para personas, para que se puedan observar y mirar también, ¿no? A ver cómo es para ellos, ¿no? sí, Cómo sí, es sí, en sí. la vida, Sí, que sea una inspiración para mirar mejor, ¿no? claro. Para mirarse con detenimiento, con ternura también, ¿no? Sí, Eh, la vida que somos. Mm, sí, sí. totalmente de acuerdo. Me Mm, uno a esa ajá. invitación. Y Mm, por supuesto, sí. pues nos dará muchísimo gusto también recibir sus comentarios por Mm, correo. Ya saben ujú, que pueden escribirnos a mm, contactosutil25 ujú, mm. gmail.com, y que Perfecto. los demás diálogos de este programa de Escuchar Comprensivamente los pueden ver en mi canal de YouTube, Doctor Salvador Moreno López, Mm, o ujú, en el podcast de Spotify, Amazon o Apple, en el programa que se llama Conexión Sutil Escucha. mm, Ahí van a ir ujú, encontrando todas las ujú. sesiones y diálogos de este programa. Pues Perfecto. nuevamente, muchas Bueno. gracias y hasta la Mm, próxima. muchas gracias, Salvador, y a todos los que nos escucharon. Adiós. Chao.